Alejandro, un gusto escucharte y platicar contigo. Gracias por estos minutos. Igualmente, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Alejandro, pues, a ver, platícanos sobre esta encuesta que presentan de los gobernadores, sobre qué metodología fue hecha y cómo fue elaborada la evaluación de estos gobernadores. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, esta es una encuesta que se hizo en cada una de las 32 entidades federativas. Técnicamente son 32 encuestas. Y en cada una, pues los entrevistados, residentes de cada uno de los estados, evaluaron la labor del gobernador o de la gobernadora en funciones. Estamos hablando de 15,000 entrevistas telefónicas con un mínimo de 400 en los estados más chicos y de 600 en los más grandes. ¿Qué resultados obtenemos? Pues obviamente un ranking, un ordenamiento de los gobernadores más aprobados, con mayor popularidad, a los que, como bien apuntabas, pues tienen menos apoyo de la ciudadanía. Ya como lo señalabas, Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, lidera la lista con 79% de aprobación, solamente 14% de rechazo a su trabajo. En segundo lugar, Quirino Ordaz de Sinaloa, 65% aprueba, 24% desaprueba. Y en tercer lugar, digamos que la de bronce, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, con 62% a favor, 30% pues de desaprobación. Claro. Alejandro, también otro, no sé si esto sea un factor, pero hay algunos, digo, en esta lista hay gobernadores que ya llevan, pues a lo mejor van a la mitad de su mandato de 6 años, otros van iniciando, como el caso del gobernador de Yucatán, unos van casi ya finalizando, en fin, me imagino que eso también es un elemento que se toma en cuenta. Pues mira, hay un caso muy curioso, efectivamente, que nos da una idea de qué tanto los conoce ya la ciudadanía, que es el caso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que acaba prácticamente de entrar, es digamos de lo más reciente, y en ese caso pues tenemos 38% de aprobación, 25% de desaprobación, y bueno, el porcentaje más alto de gente que no sabe todavía cómo calificarlo. El gobernador de Puebla sale pues en números 100 positivos, pero todavía con un porcentaje grande de gente que no da una opinión al respecto. Por supuesto, cada gobernadora pues ya tiene un periodo diferente. Sin embargo, pues la encuesta lo que nos da es en estos momentos cómo los evalúa la ciudadanía. Claro, y lo digo también por el tema de Francisco Vega de Baja California, que está pues prácticamente con un pie fuera ya, y bueno, pues su tasa de desaprobación es muy elevada, es el último de la tabla. Digamos que efectivamente él sale como el gobernador con menor nivel de aprobación, con 19% y 72% de desaprobación. Un poquito más que él, de hecho, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, gobernador de Nuevo León, tiene 74% de desaprobación, o sea, 2 puntos más que el gobernador de Baja California, con solamente 21% de aprobación. Es decir, sí estamos hablando de los dos gobernadores con la imagen más mala entre sus gobernados. Oye, Alejandro, estamos platicando con Alejandro Moreno, y también ustedes evalúan este tema, el tema de la evaluación de gobierno, y toman en cuenta economía y seguridad pública. ¿Qué tanto le pega en esta calificación estos dos rubros que son pues muy importantes para la ciudadanía, como es economía y seguridad pública? Mira, economía y seguridad pública fueron dos rubros de varios que se midieron en la encuesta. Esperamos poder airar un poquito más de resultados si hay oportunidad, pero creo que cuando hacemos las encuestas abiertas sobre la principal problemática, la gente nos señala la economía y la seguridad pública, probablemente con la seguridad un poquito más que la economía. En este caso, ninguno de los dos, salvo Baja California, sí destaca el tema de la seguridad, pero por arriba de ella está Guanajuato. Guanajuato es donde más mal se evalúa el tema de la seguridad pública. Pues ahí, en donde mejor, pues nuevamente ahí se confirma Yucatán, en donde tenemos 62% de opinión favorable, 19% desfavorable, en contraste con Guanajuato, que trae 8% a favor,
78 en contra. Pues ahí está, la encuesta está en el periódico El Financiero y también se puede encontrar en la página de internet. Alejandro, en verdad muchas gracias por estos minutos para 21 Noticias y enhorabuena por este ejercicio que nos presentas el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Que estés muy bien, buena tarde, Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero Bloomberg.